Ahora sí. Entonces, vamos a conversar un poco, como les digo, acerca de esas nuevas tecnologías. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Luis Carrión. Eh, yo soy docente de varios programas, en realidad. Estoy trabajando ahora en Avedron, que es la primera empresa en el Perú se dedicó al tema de los drones ya hace más de 7 años, cuando los drones eran más que todo un instrumento, un aparato que se encargaba solamente o se utilizaba para filmar videos y para tomar fotos. Eh, Después fundamos una empresa nueva, bueno, no tan nueva, una empresa que se llama Big Networks, que hace varios años se dedica a lo que es el modelamiento de BIM, pero aplicado a infraestructura, que es distinto al BIM aplicado a arquitectura. ¿Okay? Yo no uso Revit para empezar, o uso muy poco Revit. El trabajo que yo hago es más aplicado a otro tipo de BIM, que es el BIM para infraestructura. Un poco para entender lo que yo por lo menos he aprendido de BIM es que se aplica a cualquier método constructivo, ¿no? Tenemos una deformación profesional de que el BIM es solamente Revit y eso es una mentira, ¿no? Eh, Eso no es así. El BIM va más allá del Revit, va más allá incluso del modelamiento en sí, ¿no? Bueno, además, estoy trabajando, o bueno, estamos participando en el BS de Stanford, aquí en Perú. Bueno, he hecho diversos trabajos aquí en Perú, en Ecuador, Bolivia, México, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un poco, ese es mi expertise. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver varias cosas interesantes. Primero, algunos conceptos que hay que aprender y hay que entender, sobre todo por el hecho de que las nuevas tecnologías nos llevan a nuevos conceptos. Algunos se han usado ya desde hace muchos años, ¿no? Pero los conceptos que se usan son muy similares con la tecnología, con las tecnologías nuevas, ¿no? La nube de puntos, por ejemplo, o LIDAR, la tecnología LIDAR, o las imágenes satelitales. Entre las nuevas tecnologías vamos a hablar algo de drones, algo de láser, vamos a hablar algunas cosas, porque no es una charla específicamente de drones, específicamente de láser, específicamente de realidad virtual y aumentada. Si Robin me invita, obviamente podríamos hacer una charla específica de eso. La intención es que entendamos cómo es que esas tecnologías afectan al BIM positivamente, ¿no? Eh, Porque una nueva tecnología como el BIM nos conlleva a aprender otras nuevas tecnologías. Big Data, por ejemplo, la programación en BIM, que es bastante interesante, ¿no? Vamos a ver un ejemplo práctico, por eso les decía que tengan sus computadoras abiertas. Eh, Así que en otro momento, como les digo, podamos, podemos hablar acerca de drones. Si Robin me invita, tenemos todavía unos casi 15 días más, así que si Robin me invita podemos hablar específicamente de drones o de láser y de sus mitos y leyendas y cosas reales que pueden pasar, ¿no? Y él hizo una exposición de drones. ¿Quién me invitó? No me acuerdo. ¿Quién me invitó? No sé, no me acuerdo quién me invitó, pero alguien me invitó a hablar de drones. Vamos a ver un ejemplo práctico en el cual vamos a ver un poco de realidad virtual. Vamos a interactuar con nuestro teclado para poder interactuar con un modelo que ya está preparado, obviamente, y vamos a dar algunas conclusiones también acerca de estos temas. Continuemos. Primer concepto y primer mito, la nube de puntos. ¿Qué es la nube de puntos? La nube de puntos es un simple levantamiento de puntos, tal cual como lo conocen, con una topografía tradicional, por ejemplo, en el cual levantamos 3 datos básicamente, ¿no? Los 3 datos básicos son norte y z, norte y elevación, x y z, como ustedes quieran llamarlo, o como ustedes quieran levantar la información. Tenemos esos 3 datos básicos, pero en vez de, a diferencia de la topografía tradicional, con un escáner o un láser, uno puede trabajar lo que es grandes cantidades de información, grandes cantidades de puntos, muchísimos puntos, ¿ok? Este conjunto de puntos
es muy distinto a un levantamiento tradicional. Uno puede hacer miles de puntos en un levantamiento tradicional en un día, ¿no? Por ejemplo, con el escáner láser uno puede hacer millones de millones de millones de millones de puntos, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre un levantamiento tradicional y una nube de puntos. La nube de puntos viene a ser entonces un conjunto de puntos que se levantan en el espacio, pero que tienen millones de millones de millones de puntos. Obviamente, ya se están poniendo a pensar que si se levantan millones de puntos, se necesitará una gran máquina. Bueno, vamos a hablar un poco de esos mitos, también un poquito más adelante, que computadoras necesitamos para poder procesar esta información y qué computadoras necesitamos para poder leer esta información. Son dos cosas distintas, ¿no? Así como levantamos información con un láser, con un escáner láser para lo que es el tema de edificaciones, para infraestructura es distinto. Para infraestructura lo que levantamos es, lo que usamos el principal, digamos, dispositivo que nos ayuda a levantar son los drones. También el concepto es el mismo, levantamos una gran cantidad de puntos. Hay un número que yo siempre lo digo, porque lo aprendí en Autodesk University, en algunos de los años que he ido, y es que más de 6 millones de puntos se considera una nube de puntos. No sé por qué ponen ese número, la verdad no me pregunto, porque no he investigado acerca de ese tema, pero el concepto era, ¿no? Más de 6 millones de puntos se consideran 9 puntos. Así que quedémonos con eso, ¿no? Y el levantamiento, a diferencia del levantamiento con los drones, o con el láser, perdón, con los drones tenemos la posibilidad de tener gran cantidad de información en un área mucho más grande y mucho más, digamos, extensa en comparación con el láser. Entonces, Luis, yo puedo levantar con drones lo mismo que con láser. En realidad, no. La información que se levanta con el escáner tiene mucho más densidad en los puntos, por lo mismo que se requiere más detalles de algunos elementos que se levantan. Eh, y aparte, por la gran cantidad de información que manejan, yo no recomiendo que se use un escáner láser para levantar una topografía, por ejemplo, de 10 o 20 hectáreas, ¿no? Aparte que te demorarías un poco más que lo que te demoras con los drones, ¿no? Con un dron puedes levantar, hemos encontrado en condiciones normales, un rendimiento de aproximadamente 100 hectáreas por día, con una resolución de centímetro o menos de centímetro, como máximo menos de 5 centímetros, que para esta infraestructura es prácticamente despreciable, ¿no? Entonces, tenemos esa facilidad de poder levantar la información con estos dos dispositivos, el escáner láser o el dron. ¿Cómo saber qué usar? Yo, como les repito, hablo más de la magnificación del área en el cual vamos a levantar. Si levanto poca área, vamos a utilizar un escáner. Si voy a levantar interior de un lugar, una edificación, no voy a usar un dron, obviamente, porque el dron no trabaja en interiores. Han visto a alguien volar en drones en el interior de una casa, está loco, porque hay muchas frecuencias que hay en una casa y el dron puede cometer algún error y puede provocar un accidente. Entonces, por lo mismo, el escáner láser es para interiores, para poder hacer ingeniería inversa, por ejemplo. Obviamente, recomiendo mucho más el láser, ¿no? El dron para afuera. Y si quiero tener afuera y adentro, combino las dos tecnologías, obviamente, ¿no? Combino las dos tecnologías, los software no lo permiten hacer, así que en su momento hablaremos de eso. Eso con respecto a los 9 puntos. El LIDAR. El LIDAR ya nos conlleva a otro concepto, que es el concepto del láser, ¿no? Sí, el escáner también tiene un puntero láser, un haz de luz por el cual se levanta la información. Pero el LIDAR, Laser Imaging Detection and Ranging, o Light Detection and Ranging también tiene dos conceptos, nos permite levantar también una nube de puntos, pero en este caso por medio de un escáner que está en una aeronave. Digo aeronave porque puede estar en un avión, como puede estar también en un dron. ¿Cómo? O sea, Luis, tú puedes tener un láser en un dron, claro. El dron puede tener 3 o 4 tipos de lentes, 3 o 4 tipos de elementos, como puede ser un, una cámara Full HD, una cámara 4K, que generalmente los drones nuevos tienen ese tipo de dispositivo. Eh, Podemos tener también un láser,
como el que vemos para poder levantar puntos LIDAR, ¿ok? Podemos tener también un sensor remoto, en el cual en vez de levantar imágenes, puede levantar directamente información de alturas, o información geofísica, o información geológica, dependiendo de la capacidad que tenga el dispositivo que le coloquemos al dron. Entonces, el láser tú lo puedes poner en un avión, lo puedes poner en un helicóptero, en un dron, en el dispositivo que quieras. La diferencia es obviamente la cantidad también de puntos que levanta, pero también la información que se obtiene es, digamos, también de millones y millones de puntos, y se utiliza obviamente por, como les digo, obteniendo o a través del láser. Entonces, ahí estamos hablando de tres, en realidad dos conceptos primarios, ¿no? El uso de la nube de puntos, y con la nube de puntos se puede levantar también con un láser, como es la tecnología LIDAR. Las imágenes satelitales, señores. ¿Qué pasa con las imágenes satelitales? ¿Cuándo las usamos? ¿Cómo las obtenemos? ¿No? La imagen satelital es una imagen que se obtiene a través de un satélite. Los satélites están orbitando alrededor de la Tierra, y hay satélites que están tomando constantemente información alrededor de la Tierra. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de información que se toman. Puede ser información ecológica, puede ser información geográfica, puede ser información de densidad poblacional. Hay mucha información que van tomando las imágenes satelitales. Hay imágenes satelitales que toman ortofotos solamente, o hay imágenes satelitales que combinan elevación 3D con ortofotos. Un ejemplo de eso es el, el, el Google Earth, por ejemplo, ¿no? El Google Earth es como una imagen, pero también tiene la posibilidad de ver un relieve, una imagen 3D. Los conocidos, el láser, el QuickVir, el ALOS, también el Rapid Eye, que se diferencia más que todo en el producto final que se obtiene, ¿no? El Landsat 7, por ejemplo, es un satélite que es de una empresa que se llama Digital Glove. Digital Glove es la empresa que le provee, por ejemplo, a Google Earth o a Bing Maps las fotos que se toman y que ven ustedes en Google Earth o Google Maps, ¿no? O en Bing Maps. Esas fotos son, digamos, otorgadas por Google, ¿no? Para Google, se las regalan, obviamente, la empresa Digital Glove. Entonces, la imagen satelital es también un instrumento una herramienta que se usa bastante. Ha perdido un poco de campo con respecto al dron, y aparte el precio también es carísimo, ¿no? O sea, 25 kilómetros cuadrados cuesta aproximadamente $30.000. Una imagen satelital actualizada, obviamente, ¿no? Entonces, y aparte la resolución tampoco nos ayuda, podría tener resolución de entre 1 y 5 metros, y ahora con el dron, si uno quiere información mucho más exacta, la pueden obtener a precios mucho más baratos, que $25.000 a $30.000, ¿no? Entonces, el satélite peruano, ¿no? La pregunta del satélite peruano que siempre me hace, el satélite peruano, bueno, el satélite peruano es un problema, ¿no? Porque comparado con un satélite que tiene una resolución de 7 metros, ¿no? Es un satélite que en realidad no sirve porque también pasa por el Perú cada entre 5 y 7 días, ¿no? Esta información la obtuve porque trabajaba, bueno, estuve conversando con la gente del CONIDA, pueden buscar el CONIDA en Google. CONIDA es la empresa que trabaja. ¿Qué dice? No sé, espérate, un ratito. José me dice, entonces, puedes subir un poco tu audio. Subo mi audio, ahora vamos a subir mi audio. Vamos a ver, a ver. Vamos a. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Y después me dice José que active mi cámara si se puede. ¿Quiere que active mi cámara? Bueno, activaré mi cámara. Ahí está mi cámara. Ok, entonces estábamos en las imágenes satelitales y pasamos a una nueva tecnología. No, una tecnología, no, un otro concepto más que se usa bastante, que es la georreferenciación, señores. Este concepto es clave para poder entender
todo lo que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque obviamente cuando levantamos la información, ya sea con el láser, ya sea con el dron, necesitamos estar ubicados en un lugar geográficamente hablando. Un lugar que generalmente con, con estación total y con geodesia, que es la, la ciencia que acompaña siempre a este tipo de levantamientos, podemos tener la ubicación en donde levantamos. Entonces, es muy importante porque eso nos permite tener la posibilidad de configurar nuestro sistema de coordenadas, ¿ok? Eso es bastante importante. No todos los softwares tienen la posibilidad de trabajar con sistema de coordenadas. Por eso digo que trabajar con un CAD, no digo marcas, no digo un tipo de CAD en específico, pero trabajar con CAD no es nada recomendable. Si tú has levantado la información, has levantado 9 puntos, has llevado tu dron, has hecho geodesia y trabajas en un CAD, estás desvirtuando tu información. No trabajes con CAD. Trabaja con un software que te permita georreferenciar. ¿Y cómo empieza la georreferenciación? Simplemente colocando los datos iniciales al momento de trabajar o empezar a levantar tu información. Siempre, siempre tienes que hacer eso, ¿no? Esto no es una charla de qué software usar o cómo usar para poder procesar la información o usar la información de los drones o los láser o de las topografías o las imágenes satelitales, pero este concepto debemos tenerlo muy en claro para poder tener en cuenta que ahora es muy importante el hecho de ubicarnos geográficamente y tener esa exactitud también desde un inicio. Entonces, si tú levantas la información, repito, ya sea con estación total, y vas a trabajar en CAD, vas a perder calidad de información y no vas a representar la realidad. Así que de algún momento conversaremos de eso, no ahora, pero en otro momento seguramente Roddy me invita para poder hacer otra charla de eso. Así que eso como una buena práctica aprendida. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo algunos conceptos previos, ya sabemos que es 9 puntos, sabemos que es georreferenciación, sabemos que es LIDAR, sabemos que es el uso de las imágenes satelitales. Vamos a ver ahora algunas nuevas tecnologías. Empezamos por la más conocida seguramente, que es el dron. El dron es el aparato, es el pretexto, por favor, no es el fin, no es digamos, eh, es simplemente el equipo en donde colocamos un lente, en este caso una cámara, la cual va a tomar fotos. Estas imágenes que toma, a través de un proceso que se llama fotogrametría, va a generar unos subproductos que nos van a permitir tener diferentes resultados muy exactos. Obviamente depende eso de las buenas prácticas que tengas tú al momento de levantar con los drones. ¿Ok? Entre los productos que se obtienen con el dron, hay dos bastante interesantes, que son el, las ortofotos, que son muy parecidas a las fotos que toma el dron, a las fotografías satelitales, perdón. ¿Por qué? Porque también están georreferenciadas, tienen no solamente la data de la imagen, sino también de la ubicación, sino también tienen la posibilidad de tener una mucha menor altura de la que se toma con el satélite y a la vez mucha más resolución. Por lo tanto, la idea es utilizar el dron a una distancia prudencial del suelo, tener un piloto que tenga la pericia para poder volar el dron de la mejor manera, ¿ok? Y podemos tener una información muy cercana a la realidad. Tipos de drones, varios tipos de drones. Podemos tener los drones de ala fija, como un Parrot. Podemos tener quadcopters, como un DJI simple, un DJI 4 Pro o un Mavic Pro. O podemos tener un DJI 2000, que es un octocopter. La diferencia de ellos es tanto en precio como en performance. Un dron de ala fija, como el Parrot, generalmente tiene problemas al momento de aterrizar, es como un avión de aeromodelismo, pero sin ruedas. Entonces, si bien al momento de levantar información levanta mucho más porque tiene más autonomía, levanta mucho más área, eh,
al momento de terminar el proceso siempre tienen problemas. En nuestro caso, en la empresa tuvimos un Parrot que nos duró 4 vuelos, porque en el cuarto vuelo cayó tan pesadamente que se malogró, ¿no? Y repararlo fue prácticamente imposible, tuvimos que llevarlo de nuevo a la casa matriz para que lo reparen. Perdimos 6 meses. Entonces, no, el piloto de la fija, por lo menos como lo conocía yo, no es recomendable. Ahora incluso hay un proceso ahora con el Parrot, me parece que tiene hasta un paracaídas pequeño, ¿no? Entonces, eh, ha mejorado un poco la técnica. Nosotros usamos particularmente drones Mavic, generalmente, y si tenemos un área que es complicada, que tiene mucho viento, digamos el DJI 2000. ¿Por qué? Porque es un dron que tiene mucho más resistencia al aire, tiene una resistencia hasta de 40 nudos. Entonces, eso ya es obviamente con las buenas prácticas, ¿no? Otro producto del dron, aparte del ortofoto, puede ser el modelo tridimensional, el modelo 13 como el que ven ahí en ese momento, ¿no? También se puede obtener las curvas de nivel, obviamente pasando también por el mismo proceso. O sea, estos productos que les digo son productos propios del dron. Mm, Apenas se hace una proceso de fotogrametría, se obtienen estos productos automáticamente, ¿no? Eh, Software para usar, hay un montón de software para usar. Uno puede usar el Drone to Map, que es gratuito. Uno puede usar el Recap, que viene con cualquier software de Autodesk instalado. O el Pix4D, que es una licencia que cuesta un poco cara, ¿no? Pero que da muchos mejores réditos que otros, que otras tecnologías, que otros software, ¿no? En su momento hablaremos mucho más de drones, no es una clase de drones, repito, pero cuando me inviten hablaremos muchísimo de drones. Pasemos a lo siguiente, que es otra tecnología que es el escáner láser, que es mm, bastante también interesante por la cantidad de información que se obtiene. En Bing hablamos bastante del LOT 500, ¿no? El LOT 400, el LOT 300. El LOT 500 real es el que levantamos con el escáner láser. Levantamos prácticamente, un LOT 500 de arquitectura, obviamente, porque por dentro todavía no tenemos la posibilidad de ver, o sea, digamos, por las paredes, no tenemos alguna tecnología todavía, pero es una herramienta que nos permite modelar muy fácilmente. Llevamos las 9 puntos a cualquier software de modelamiento de edificaciones y podemos obtener un modelo muy rápido, muy fácil, ¿no? ¿Y qué nos da este escáner láser? Al igual que el dron, nos da una gran cantidad de puntos y nos da una rapidez y una precisión que no se compara con el levantamiento tradicional. ¿Ok? Entonces, si yo tengo en el dron, tengo resolución de metros, ¿no? Con el escáner se puede tener milímetros o micras de diferencia. La diferencia es prácticamente mínima con respecto a la realidad. Entonces, eh, ya es imprescindible manejar, por lo menos en edificaciones, para poder hacer ingeniería inversa, un escáner láser, ¿no? Como les repito, es la base para después modelar. Entonces, es una de las aplicaciones del escáner láser, porque el escáner láser tiene infinidad de aplicaciones en catastro, digamos, en los temas de recuperación de monumentos históricos, ¿no? Es infinita el área que se puede usar el escáner, pero estamos hablando específicamente de un escáner que levanta edificaciones. Podemos tener el escáner en una habitación y levantar la habitación en menos de 5 minutos, ¿no? Menos. Y con una exactitud tremenda, ¿no? Y como se trabaja georreferencialmente, podemos ubicar o podemos colocar ese mismo escáner en otro sitio y automáticamente tenemos prácticamente la edificación levantada, ¿no? Es muy rápido el proceso y los resultados son bastante interesantes. Por eso el escáner, los más baratos todavía están un poco caros, ¿no? Los más pequeños todavía están un poco caros, pero sirven para poder hacer procesos eh, de este tipo, aproximadamente un $15.000, ¿no? Menos, $12.000 está un Leica 360, ¿no? Que es una pasada, es muy bonito el escáner, trabajar es súper fácil. La realidad virtual, señores, la realidad virtual, que es uno de los ejemplos que vamos a ver ahora, eh,
yo tengo el levantamiento que hice a través de fotos, de escenas, he levantado objetos. Entonces yo puedo simular la realidad a través de algún tipo de dispositivo. Puede ser una computadora, puede ser los lentes, puede ser un casco de realidad virtual. Podemos tener varios dispositivos en los cuales uno puede visualizar el modelo que he obtenido desde un solo punto de vista, ¿no? Esa es la diferencia de la realidad virtual con la del otro tipo de realidad, que es la realidad aumentada. En la realidad aumentada es bastante distinto porque yo puedo tener un poco más de interacción con el modelo, ¿no? Un ejemplo clásico de realidad virtual es, por ejemplo, el Google Street Map, ¿no? Cuando tú llevas el hombrecito de Google a ver los alrededores, estás como parado en un lugar y empiezas a ver alrededor, ¿no? Una panorámica 360, por ejemplo, también es una, es un ejemplo de realidad aumentada, ¿no? Perdón, de realidad virtual, ¿no? Eh, pero cuando yo tengo la realidad aumentada, cuando yo tengo ya aparte de los lentes, tengo dispositivos de mano, guantes o joysticks, y yo puedo caminar por el lugar, como lo hace esta persona en el video, ¿no? En el cual yo puedo avanzar con el, con el, con el, utilizando el joystick, y puedo moverme mientras giro la cabeza, pero yo tengo ya otra visión. Y si tengo la posibilidad de teletransportarme, como ha hecho en este momento esa persona, tengo la posibilidad de ir no solamente adentro, pero también por fuera de la edificación, y tener una visión un poco más global del proyecto. Es diferente también cuando yo tengo eh, guantes en los cuales yo puedo incluso eh, palpar ciertos elementos. Me permite palpar la pared, me permite palpar un escritorio. Entonces, hasta ese, digamos, ese punto se obtiene para poder trabajar con la realidad aumentada, ¿no? La interacción es mucho más cercana a la realidad, por así decirlo, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? En realidad se están haciendo hasta operaciones con realidad aumentada, ¿no? Practican la operación antes de hacerla en modelos de cuerpos humanos, o sea, para que vean hasta dónde llega la realidad aumentada, ¿no? Eh, Sigamos, vamos a ver una que me gusta mucho, que es la Big Data, que es el manejo de grandes cantidades de información, grandes pero grandes, o sea, esto sí es verdaderamente gran cantidad de información. Imagínate no una cuadra de tu distrito, sino no solamente el distrito, sino toda la ciudad y todo el departamento. Ahí tenemos mucha cantidad de información. Entonces ya nos olvidamos de las aplicaciones informáticas tradicionales. Nos olvidamos de conceptos tradicionales, como por ejemplo los archivos. O sea, ya estos ya no vienen a ser archivos, estos vienen a ser bases de datos. El concepto cambia bastante porque un archivo, mientras más información tenga, más grande se hace. Eso lo conocemos por lógica. Si yo tengo un archivo CAD en el cual tengo dibujado mi cuadra, tengo un tamaño específico de archivo. Pero si tengo un distrito, y todavía lo tengo en 3D, entonces mi archivo se vuelve más grande. Y se hace cada vez más difícil de abrir un archivo. Si yo se lo comparto a una persona que tiene una computadora con mucho menor performance que la mía, no va a poder abrir esa información. Entonces, la Big Data ya nos lleva a otro concepto, ¿no? Un concepto en el que uno ya maneja grandes cantidades de información, realmente grandes cantidades de información. Hablamos de billones de billones, hablamos de petabytes, ya no hablamos de terabytes. Hablamos de otros conceptos en los cuales ya la información es mucho más grande realmente. Entonces, eh, ¿cómo manejar esa información? A través de base de datos. Y el procesamiento de datos es totalmente distinto. Por más que veamos gráficos nosotros en nuestros visores o en nuestros elementos, en nuestros programas, no son gráficos, son bases de datos que representan gráficos. Es un poco complicado de entender. Está bastante amarrado también al GIS, ¿no? Hay bases de datos que son geográficas, como por ejemplo el Oracle Spatial o el SQL Server Spatial, o el PostGIS. Entonces,
Este tipo de tecnología se amarra bastante a estas bases de datos o estos repositorios de bases de datos. Son bastante potentes, ¿no? Ejemplo de Big Data, como le digo, si hablamos del Internet de las cosas, eso va a manejarse definitivamente con cientos de miles de servidores, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de Big Data. Y la programación bien es bastante impresionante también. ¿Por qué? Porque nos permite eh, automatizar procesos que son repetitivos al momento de dibujar o de trabajar en el mundo BIM, ¿no? Yo, eh, por más que, por ejemplo, estoy dibujando líneas de carreteras, ¿no? Entonces, que van a representar el alineamiento de carretera. Entonces yo puedo crear un programa en este espacio, en este caso en este software que va, no es software, es una base, es un lenguaje de programación asociado para poder representar puntos y después polilíneas y después sólidos, etcétera, ¿no? Entonces, imaginémonos dibujar zapatas en Revit, ¿no? Y son cientos de zapatas, ¿no? Son diferentes tipos, pero tengo ciertos elementos que son eh, coincidentes entre ese tipo de zapatas. Entonces, yo cambiando eh, diferentes elementos de nuestra programación, podemos hacer que estos procesos se automaticen y se generen rápidamente. ¿Ok? Entonces, ejemplo de esto, el Dynamo. Dynamo, que es un software que trabaja sobre Revit. El Grasshopper, que también trabaja sobre Revit. Incluso el Dynamo trabaja sobre Civil 3D. Y se hace mucho más potente este tipo de programación cuando la amarramos al lenguajes potentísimos como por ejemplo Python, ¿no? Si yo trabajo con Python y lo combino directamente con Dynamo, tenemos una potencia inusitada en los procesos, ¿no? Se usa mucho ahora la programación en BIM, he visto algunos casos interesantes. Eh, Les recomiendo dar un vistazo a Forge también, Forge, Forge, que también nos permite automatizar procesos. Incluso el año pasado que estuve en Northwest University hablan de Forge como que todo va a terminar en Forge, ¿no? Años anteriores hablaban de que todo va a terminar en InfraWorks, y InfraWorks recién estamos conociendo acá, por ejemplo, ¿no? Y todo va a terminar en InfraWorks, se los digo, en algún momento todo va a terminar en InfraWorks. Entonces, eh, la combinación también de conocer el API es el entorno propio de la programación de los software que conocemos, y combinarlo con Dynamo, combinarlo con Python, ya te convierte en prácticamente un programador que puede generar tus propios comandos, ¿no? Entonces, ya para ti ya el hecho de dibujar una ventana se convierte en algo sencillo en Revit, pero el cual tú puedes manejar el comando ventana a tu antojo, ¿no? Con los parámetros que tú quieras, ¿no? Entonces, denle una chequeada a la programación en BIM. Si pueden tener la oportunidad de aprender programación, aprendan este, JavaScript. JavaScript corre sobre InfraWorks, corre sobre Civil, corre sobre Revit. Entonces podemos hacer programas con JavaScript bastante sencillos, ¿no? Si quieren hacer aplicaciones un poco más complicadas, como visuales en GIS o de ese tipo, denle un vistazo a Map Server o o a por ejemplo, Grass, ¿no? Hay muchos visores que nos permiten ver el tema GIS ahora en 3D. Así que esta programación es un mundo que está entrando al BIM, pero en realidad es un universo aparte, un universo que les recomiendo que también aprendan a programar, ¿no? Denle un vistazo a Dynamo, Grasshopper también, por si acaso, denle un vistazo a Grasshopper. Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico bastante interesante, ¿ok? Vamos a ir a nuestro visor, voy a copiar esto de aquí, vamos a ir por acá. Voy a copiar esto de aquí y se los voy a pegar en la ventana de las preguntas. Y todos vamos a entrar ahí. Vamos a ver. Hay unas preguntas, vayan haciendo preguntas, vamos a ver muy bien. Dice, sí, sobre todo, Herol dice, sí, sobre todo drones. Pucha, lamentablemente no es una exposición de drones. Este,
Ya en su momento, seguramente Robin me invitará, Robin Llave me invitará para poder hablar de drones. Un montón de drones, haremos si quieren, antes de que termine ahí está el enlace. El Parrot, ¿cuánto tiempo de vuelo puede tener? En realidad, todos los drones tienen hasta 20, no, el Parrot sí tiene un poco más de autonomía, tiene como 40 minutos, un poco más, los Parrot antiguos. En cuanto a costo, ¿cuánto es el costo aproximado de un dron para realizar un de punto entre software y hardware? Ajá. El dron, como les decía, puede costar entre 2.500 y 3.500 uno profesional, obviamente, básico, ¿no? Un profesional básico. Puede ser un Phantom 4 Pro o un Mavic, que es el último que ha salido. Pero si yo quiero ir a la sierra y levantarle una mina y necesito algo un poco más complicado, un DJI 2000 puede estar unos 10.000 o 15.000 dólares. Y si quiero drones en los cuales ya tenga mucha más performance, mucha más autonomía, quiera cargar otro tipo de cámaras, puede costar entre 35.000 y 50.000 dólares. Entonces, eso es solamente el drone. Y si hablamos de software, una licencia de DJI está, si no me equivoco, 8.500 dólares anual. Full, full. Pero creo que lo más barato está 1.500, si no me equivoco. Y el hardware, ajá, es interesante. Por eso quiero hablar de un momento de drones, porque también ahí hablo de software y hardware. Pero el hardware, para poder procesar la información de los drones, para procesar, ojo, no para poder, no para leer información, sino para procesar, una computadora mínimo debe estar unos 8.500 o 10.000 dólares, ¿no? Hablamos de computadora de 32 núcleos ¿cómo se llama? Con enfriamiento líquido. Averigüense máquinas de gamers. Las máquinas de gamers son las que más se acercan a lo que se busca, ¿no? A lo que hace. Vamos a ver ahí, clic en llamar a través del audio, por favor, ya sigamos hablando ahí, perfecto. Sí, voy a dejar mi correo, por favor, no se preocupe, voy a dejar mi correo aquí. Ahí está mi correo. El permiso, obviamente, de Robin. Cualquier pregunta ahí. Ok. Voy a parar, voy a de trabajo necesario para procesar información en base a desarrollar cada tarea. Claro, por supuesto que puedo hacerlo, obviamente tengo. ¿Con qué recomendaciones diferencias en redes de saneamiento y subterráneas? Es un área grande de intervención. Redes de saneamiento y subterráneas. Redes de saneamiento y subterráneas. Interferencias, de hecho, puede ser Grasshopper, puede ser Navisworks, o puede ser, hay otro más que estaba revisando ahorita. Pero creo que lo tengo instalado acá, en un segundo. Voy a, he estado revisándolo ahora, justamente en esta época de cuarentena, he estado revisando otro software que se llama, caramba, ¿dónde estás? Lo tengo instalado porque lo acababa de instalar hace una semana. Y justo era una semana el lab. Por ahí, vamos a apagar, bajen por favor sus micros, lo que tienen sería sus micros, por favor. Apaguemos sus micros, por favor. Ok. Déjame ver un ratito, porque creo que acá tengo el software instalado. Solibri. El Solibri también es otro que es parecido al Navisgore. También muy bueno el Solibri, ¿eh? Muy, muy bueno. Y todos tienen esta filosofía, ¿no? El hecho de levantar diferentes modelos, hacer un análisis de detection clash, ¿no? Un análisis de interferencias, hacer un reporte de interferencias, poder incluir los cronogramas de trabajo, etcétera, etcétera. El Solibri Model Checker, versión 9.9, te lo recomiendo. Lamentablemente solamente pueden usar 15. Después, ¿puedo apagar los micros? Sí, todos los micros están apagados. Parecía una persona ahí que no me tenía. Ok, dice Jimmy, ¿cree cierto que con qué software se podría detectar la interferencia de red? Bueno, ya lo dije, ¿no? Eso. Puedo pasar diapositivas, ahí lo voy a dar a José para que ver si lo pasa. Si los pasa. Y vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, por favor. Voy a compartir ahora mi pantalla, la pantalla de... No mi pantalla de... Voy a compartir la pantalla de
el ejemplo, ¿ok? Para poder un poco explicarles cómo funciona ese ejemplo. Voy a compartir esta pantalla. Vamos a reanudar la función de compartición. Vamos a parar la compartición para poder compartir ahora sí. Vamos a compartir, pero vamos a compartir la pantalla en donde está el Autodesk Viewer. Ahí está. Estamos cargando el modelo. Esto es en base, a ver, les comento un poco cómo fue este ejemplo. Este ejemplo se hizo la semana que pasada, me parece. La semana antepasada, antes de que pasara todo este problema, fuimos a levantar una información eh, y obtuvimos una nube de puntos. Esto es a partir de una nube de puntos que se obtuvo con los drones, y la información se procesó directamente en Infraworks, que es un software que uso bastante, en el cual trabajo con modelos 3D y con análisis de modelos 3D para infraestructura. Y ahí utilizamos la nube de puntos para obtener el sólido, y después utilizamos la ortofoto para darle la realidad al elemento. Así que los invito a que, por favor, abran un poquito, es un poquito lenta la conexión estos días, ¿no? Esperemos un poquito que abra y veamos cómo interactuar con ese modelo. A ver. Y se demora bastante, ¿eh? Porque es un modelo bastante pequeño. Veamos. Carguen su celular si pueden. Si tienen celular, vean cómo funciona el celular. Es también bastante interesante para que vean ejemplos de este tipo. Ya no necesitan un software propio, sino simplemente un visor para poder entregárselo a tu jefe, ¿no? Le dices presionar a tu jefe y tienes el visor. Pueden mostrar tu modelo directamente. Y veamos. Mientras va cargando, ir mostrándoles el producto original, el elemento original de dónde viene. Vamos a ver. Hay una pregunta por ahí. Algunos que están con cámara. Ah, bueno, si quiere estar con cámara no importa. A mí la cámara sí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, como principiante en el mundo BIM, ¿qué metodología o software? Uy, qué buena pregunta. Qué gran pregunta, porque una pregunta de Miguel que es clave, ¿no? Obviamente, dependiendo de qué carrera estás siguiendo, Miguel, o sea, si eres un arquitecto o si eres un ingeniero, ¿no? Si eres un arquitecto, definitivamente te recomiendo seguir por lo más sencillo, que es Revit, que todo el mundo te enseña, hay miles de tutoriales. Entonces, pero si eres ingeniero civil, te recomiendo ir por el lado del AutoCAD Civil 3D, ¿no? Eso te lo digo yo desde mi perspectiva, pero no se guíen por los software, o sea, básicamente no se guíen por los software. Él dice, hay una pregunta por ahí. En la actualidad hay dos herramientas que está la tanque AutoCAD a través de Civil 3D más Revit, y otro que es Bentley System. ¿Cuál es la diferencia más notoria entre ambas tecnologías? Lo mismo. ¿Y cuál es su recomendación? También depende. Así como también este otro proceso de aplicación de herramientas bien infraestructura del Perú. En inicio. O sea, Cristian, ahorita estamos en una etapa bastante inicial en lo que es el tema de aplicación BIM para infraestructura. Muy, muy inicial. Voy a compartirles mientras levanta esta información. Ahí está ya, pero solamente para mostrarles rápidamente. Y aquí partió el ejemplo, ¿no? Refuerzo algunas cosas que les comenté hace un momento, ¿no? ¿Por qué usar este es Infraworks, por si acaso? Si se dan cuenta arriba dice Infraworks Rolling Sandbox, ¿ok? ¿Qué hice aquí? Traje la 9 puntos y le coloqué las imágenes encima. Traje las 9 puntos, con 9 puntos, obviamente. Creé un terreno con 9 puntos y después coloqué imágenes encima, ¿no? Aquí está en Tiles, aquí están todos los raster, lo traje directamente aquí, ¿no?
Ese fue el proceso bastante rápido, bastante sencillo, y ese es el resultado, ¿no? Y eso lo compartí después, ya ese es un truquito, lo compartí después, ¿no? Entonces, yo tengo la posibilidad acá de estar en el mismo modelo, ¿no? Como si estuviera en el mismo modelo. Pero no tengo la interacción que lo voy a mostrar en el visor. Vamos a ver el visor. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder compartir de nuevo el visor. Y el visor está aquí, ¿ok? El visor está aquí, ¿ok? Tenemos el visor, algunos elementos están que se regeneran, obviamente, se regeneran más rápido que otros. Acá cambia un poco el uso del mouse, poquito nada más, porque el botón derecho sigue siendo el pan, es como paneo. El botón izquierdo viene a ser el orbit, un orbit, y el acercarse es la rueda del mouse, pero para adentro. Con la rueda del mouse para adentro me acerco al modelo, y con la rueda del mouse para afuera me alejo del modelo, ¿ok? Es para tener un poco el manejo del mouse, entender el manejo del mouse, ¿ok? Tengo varias funcionalidades acá bastante interesantes. Mira, en el mismo, en el mismo modelo. Primero hay algo bastante interesante que es, por ejemplo, la posibilidad yo de hacer marcas para poder revisar. Por ejemplo, me acerqué aquí y acá esta parte del cerro pues necesita ser corregida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo ir acá a marcas de revisión y colocar, pues vas a cambiar de color, por ejemplo, un color magenta, le voy a poner con una flecha, ¿no? Y lo voy a poner aquí, ¿no? Ya, por ejemplo, corregir, ¿no? Corregir Lucho. Corregir Robin. Robin, corrige ahí. Ahí tienes que corregir. ¿Ok? Un clic afuera y ahí está. Ahora, esta opción, esta marca de corrección yo la puedo guardar para que el administrador del modelo vea que hay una corrección que hacer. Entonces yo acá hago clic en guardar y en mi modelo InfraWorks voy a ver esta corrección. ¿Ok? Voy a ver esta corrección. ¿No? Eh, Otro elemento interesante que me gusta bastante, obviamente, es la posibilidad de ver, voy a ir a la izquierda, tengo la posibilidad de ver vistas de mi elemento. Solamente he creado una, que es la vista principal, que se llama Master, pero puedo tener diferentes vistas, diferentes escenas. Puedo navegar en el modelo, por los elementos que tengo, puedo encender la superficie o apagarla, es lo único que tengo, ¿no? Solamente es un elemento de superficie, pero si hubiera edificaciones, si hubiera carreteras, si hubiera ríos, hubiera árboles, hubiera casas, podría manejar los elementos como si fueran elementos de CAD, o sea, elementos con capas. Por las propiedades del objeto, propiedades del modelo, aquí. En este caso no hay nada todavía aquí, no le he colocado ninguna información del modelo, debería colocar el modelo inicial. Y después puedo configurar mi navegación, parámetro de navegación, un poquito más. ¿Qué es lo interesante aquí, no? Lo interesante acá es esta opción que voy a usar. Bueno, antes de pasar a esa, primero la de medir. Por ejemplo, el ancho del río. Esto ha sido un río, esto es el lecho de un río. Puedo medir de este punto a este punto. Tengo ahí un ancho del río. Y ya puedo medir un ángulo. Si yo quiero acá, clic en ángulo, puedo medir un ángulo de aquí hasta acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? El ángulo, ¿no? Puedo hacer secciones, componer, etcétera, etcétera, etcétera. Después vemos eso. ¿Qué es lo que quería mostrarle finalmente? Esto aquí que me parece ya el manejo muy cercano a la que es la realidad, que es este que dice primera persona, señores. Voy a hacer clic ahí donde dice primera persona, ¿ok? Sale este menú, yo puedo pasear, puedo subir o bajar, con Shift, con Q y E, puedo teletransportarme con doble clic a un punto, ver alrededor y ajustar mi velocidad. Es como si tuviera, digamos, joystick en mi mano y pueda manejar en dónde, cómo avanzar. ¿Ok? Estoy bajo hacia el lecho, automáticamente bajo hacia el lecho, y yo con el mouse voy a primero desactivar esto porque quiero sacar esta cosa acá y puedo, a ver un ratito porque espera un ratito, está como
como si hubiera seleccionado el tema. Vamos a ver, voy a alejarme. Ahí está. Me parece que hay una opción aquí que se me ha perdido, que es para poder ajustar. Vamos a ver. Como si se me hubiera perdido. A ver, vamos a ver. Como que se ha distorsionado un poco. A ver, un ratito. Ahora sí. Ahora sí está. Lo había apagado de casualidad. Ya está. Voy bajando, mientras va bajando mi elemento, mi punto de vista, ahora sí estoy aquí, ¿no? Es como si estuviera en el Google Street View, ¿no? Puedo voltear a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera. Y ahora voy a usar mis botones de arriba y abajo. Ok, voy, presiono el de arriba y miren cómo, en realidad parece como si estuviera caminando por ahí, ¿no? Voy a voltear un poquito, estuviera caminando por ahí. Voy a bajar hacia el lecho del río. Ok, imaginémonos que esto sea un edificio, ¿no? Me puedo pasear por dentro del edificio tranquilamente, ¿no? Estoy bajando el lecho, estoy en el lecho. Quiero ir un poco más rápido, presiono la tecla Shift. Con Shift y presionando para arriba voy un poquito más rápido, ¿no? Yo quiero ir al cerro. Les decía que con teletransportarme puedo ir aquí. Doble clic acá y me voy hasta ahí. Estoy en el cerro ahora. Vamos a ver. Otra vez. Voy a voltearme porque parece que me fui a otro lado. Ah, sí, me fue a otro lado. Doble clic por acá, a ver. Ah, ya sería la primera persona. Pero bueno. Interactúen con el modelo, señores. Traten de jugar un poquito con el modelo. Esto puede aplicarse a cualquier tipo de elemento, puede ser un edificio, etc. Así que, a ver, hay más preguntas por ahí. Dice, con mi cuenta de Autodesk, ¿puedo acceder a Autodesk? Sí, por supuesto, excelente. Con Autodesk Studio puedes hacer Autodesk Viewer. Podemos usar el software para el análisis de interferencias, Solidberry, se llama Solibri. Aquí lo voy a poner, se llama Solibri. Así, Solibri. Pongo ahí, Solibri. Ahí está, Solibri. Ok, señores, ¿alguna pregunta más, por favor? Interactúen con el modelo, jueguen con el modelo un ratito mientras vamos terminando ya la reunión. Ustedes compartan o vean ahí la... Y vamos a concluir ahora sí con algunas cosas bastante interesantes, agradeciéndole otra vez a Robin Verano, el director de AVE Escuela, y a José por la producción del evento. Me dio bastante, sin José nada de esto hubiera sido posible. ¿Ok? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? O sea, que veas nuevas tecnologías en Bing ya no es sorpresa, y ahora es algo que es habitual. ¿Por qué? Porque este momento de la historia es el momento del cambio, por lo menos para nosotros en Perú. El tema Bing va a venir, ya está con todo dentro de nuestros procesos de construcción, con todo. Y más está siendo apoyado por el Estado. El Estado está reglamentando el tema BIM, está reglamentando mucho el tema BIM, así que, ¿qué falta aquí? Faltan profesionales que sepan BIM. No hay profesionales que sepan BIM, es la verdad. Somos muy pocos. En el tema de infraestructura, mucho menos que en el tema de arquitectura. Hay muchos más profesionales en Lean, y lo sabe bien Robin, antes que profesionales de BIM para infraestructura. ¿Ok? Entonces es el momento de capacitarse, el momento de aprender las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ahorran tiempo, ahorran dinero. Son mucho más versátiles al momento de levantar información. Entonces, no trabajar con las nuevas tecnologías es una locura ahora. Como experiencia, les comento que hace un año, sí, un año, empezamos a trabajar un proyecto con una de las más grandes empresas del Perú en levantar más de 100 kilómetros de carretera. Este, y nos pidieron 9 puntos como entregable final, imagínense. El concepto de 9 puntos dijimos que tiene gran cantidad de información y necesitamos un hardware suficientemente potente para poder leer esa información. Obviamente le entregamos las 9 puntos de los 10 primeros kilómetros, ninguna computadora los podía leer. Les entregamos la información de los 5 kilómetros, lo partimos a la mitad, 5 kilómetros tampoco lo podían leer.
Les dimos 1 kilómetro y 9 puntos, tampoco lo podía leer, porque tenían unas i5 de sexta generación. Entonces, obviamente, con 8 gigas de memoria de RAM, ¿no? Y sin disco, y sin ¿cómo se llama? Sin tarjeta de video dedicada. Entonces, las nuevas tecnologías te van a ahorrar tiempo, te van a ahorrar dinero siempre y cuando tengan los equipos también acordes, mínimos, indispensables para poder leer información. Y olvídate, no procesas información, no te compras drones, olvídate, no quieres. Pero si no tienes el equipo mínimo y el personal mínimamente capacitado, y eso es lo que pasaba también en esta empresa, una empresa de la más grande del Perú, por no decir, una de las más grandes, por no decir la más grande, obviamente no vas a poder leer la información, no vas a poder trabajar con él, va a ser por las puras, vas a tener ahí un elefante blanco. Entonces, eh, eso queda como experiencia, ¿no? Si yo no tengo la posibilidad de manejar mi modelo BIM, ¿para qué quiero un modelo BIM? Si no sé cómo manejarlo. Entonces, adoptemos las nuevas tecnologías ahora, pero tengamos esas condiciones, esos condicionantes antes, ¿no? El hecho de poder capacitarte, el hecho de poder tener una nueva o hardware adecuado para poder leer la información. Y esto no tiene vuelta atrás, señores. Es como lo más viejo sabemos. Si las mujeres que se pintan el pelo, te pintas una vez el pelo y ya no dejas de pintarte el pelo nunca más. Es así. O sea, no vas para atrás. Tienes que ir para adelante siempre. Tienes que mantenerte al día. Si ustedes dieron cuenta en el software que yo usé para poder mostrarles el modelo, eso es una versión beta auto del Infraworks que lo van a ver acá dentro de 2 o 3 años. Porque yo pertenezco al grupo de beta tester de Infraworks. Entonces, seguramente alguien sabe Infraworks aquí, pero yo tengo la posibilidad de ver el Infraworks para lo que va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Entonces, hay que ser competitivos, hay que estar siempre adelante y para eso está AB. AB seguramente va a lanzar un curso de este tipo, así que los que se animen nos encontraremos ahí. ¿Ok? Si no hay más preguntas, acá hay unas preguntas, ahora vamos a ver, para cerrar este tema ya de una vez. Dice, ¿qué me recomienda para los programas? AB, AB, o escríbame un correo y ahí les digo. También, junto con AB vamos a hacer un curso, obviamente. ¿Para qué rama la construcción, puentes y carreteras, más o menos de tecnología? Para todo. Todo lo que construyas, Saúl, todo lo que construyas, absolutamente todo lo que construyas va a usar BIM. Todo. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo una carretera, va a haber un BIM para carreteras. Un edificio, hay un BIM para edificaciones. Si voy a construir una planta minera, hay un BIM de plantas. Hay un BIM, va a haber un BIM para minería, que es complicadísimo porque tiene muchas aristas, tiene bastantes cosas que mostrar, o sea, vas a tener que mostrar muchas cosas. Entonces, para carrera de construcción, en realidad el BIM se va a usar para todo. Ahorita ya, tarde o temprano, es como hace 35 años, cuando apareció el CAT. Cuando apareció el CAT, la gente dibujaba a mano. ¿Okay? Ahora pasa exactamente lo mismo. Se construye con tecnología antigua. Y ahorita viene la ola que te va a cubrir, y si no estás capacitado, te va a tapar y vas a quedar afuera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. O sea, no lo duden. Dice Cristian Ho, segundo criterio, ¿cuál es el proceso de conocer y aprender miembros de dificultad de nivel principiante? Ajá. Esa es una muy buena pregunta que la vamos a responder, que sería, tendríamos que hablar una charla para hablar de todo lo que es infraestructura. Pero dependiendo de qué parte de infraestructura quieres aprender, obviamente existe la parte de modelado, ¿no? O la parte de la administración del proceso BIM. Hay dos partes. Entonces, con AB, de hecho, que vamos a hacer un curso que va a llevar estos dos tipos, estas dos partes de la tecnología. Una cosa es el modelo, ¿ok? El modelo es lo más atractivo y lo que vas a manejar en el proceso constructivo, ¿no? Porque el modelo va a representar tu realidad, va a representar la realidad de lo que va a pasar en unos 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces, para eso, para armar ese modelo necesitas diferentes especialidades, ¿no? Es igual que un edificio, lo mismo. Tienes, el edificio tienes tu especialidad, ¿cómo se llama? Arquitectura, tienes tu especialidad estructural,
especialidad eléctrica, tu especialidad sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar en la mina, lo mismo va a pasar en una carretera, lo mismo va a pasar en un puente, lo mismo va a pasar en la infraestructura en total, en un túnel. ¿Ok? Eh, Aprender a modelar en infraestructura es distinto porque no es un solo software, a diferencia de la arquitectura. La arquitectura, uno puede modelar con un solo Revit, puede hacer un edificio completo, por decir un nombre de un software. ¿Ah? No estoy diciendo que usen Revit, usen cualquier software, ¿no? Eh, entonces, es aprender un flujo de trabajo. Aprender en infraestructura es aprender un flujo, y los flujos son totalmente distintos para lo que quieran. No hay una receta, no es como hacer un arroz con pollo, donde tengo los pasos bien medidos. Acá, en el libro de infraestructura, para hacer un túnel, en Chile tuve un, este, un flujo de trabajo que me llevó a usar hasta 7 softwares. Pero para hacer acá un túnel en Tacna, prácticamente era lo mismo, pero usé 10. ¿Por qué? Porque los entregables eran distintos, porque los pedidos del ministerio eran distintos a la gente en Chile. Entonces, no es que tengas que aprenderte los 10 softwares completamente. Yo uso, el segundo software que uso yo en mi vida, en cantidad de trabajo, es el Civil 3D. Y les aseguro que no uso más del 30% de lo que sé. Podría ser el 35% como máximo. Pero el resto de cosas que sé no las uso. Por ahí muy ocasionalmente de Civil 3D, ¿no? Entonces, en el caso de la infraestructura tienes que aprender lo que te va a servir en el flujo total, para poder llegar a tu objetivo, que es el modelo de una estructura que vas a construir, de un elemento que vas a construir. Entonces, eh, obviamente un flujo genérico, por así decirlo. Me enseñaron unos holandeses, a mí yo tuve la suerte de aprender el BIM para infraestructura con unos holandeses, que son han visto seguramente el video en el cual construyen un túnel un paso de nivel en 2 días. Ellos fueron los que me enseñaron a trabajar con BIM para infraestructura. Y lo aprendí hace 5 años, como le dije, ¿no? 5 o 6 años, el 2014. Y recién, desde el año pasado, me llaman para poder hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Antes era como un loquito hablando de esto y nadie me creía, ¿no? Ahora ya la gente empieza a entender la verdadera fuerza de la infraestructura. Obviamente construir un edificio te cuesta, ¿qué, cuánto? $1.000.000, ¿no? Pero construir una carretera, ¿cuánto te cuesta? O construir una mina, ¿cuánto te cuesta? Ahí está la plata, muchachos. Ya la última pregunta, son 7 y 4. La aplicación de 9 puntos, ¿también sirve auto para todas? ¿O solo para ahora? No, para todas, Saúl, para todo, para todo, para todo. Las 9 puntos te lo recomiendo para todo. Si tú quieres esa actitud, Saúl, de tu proceso, 9 puntos desde el principio. Si vas a construir una carretera, tu topografía tiene que ser con 9 puntos. Si vas a construir una edificación, también desde el principio. Si quieres hacer, se usa mucho también la 9 puntos con láser en ingeniería inversa, muchísimo. Me gustaría también hablar de ingeniería inversa en su momento, ¿no? También va a estar la tecnología de 9 puntos. Así que tomen eso como aprendizaje el día de hoy. Apliquen la misma infraestructura en todo lo que se pueda, por favor. Claro, a ver, dice Cristian ya, mi última pregunta. En proyecto de infraestructura hay un gran problema con las zonas de arte, por ejemplo, el replanteo. Las herramientas de AutoVis nos permiten automatizar y mejorar el replanteo, tener metrados costos. Conocemos que el BIM, pero no permite realizar la actualización. Es que usas Civil 3D, pues. Ahí tendrías que usar InfraWorks. No deberías usar Civil 3D. Pero ese ya es otro negocio y ya me pasé del tiempo. Y Robin está que me llama por teléfono. Así que, señores, esto queda aquí, que sea una primer encuentro, ojalá que haya más. Ahí está mi correo para los que me quieren escribir. Le dejo la página web de mi empresa para que vean algunos trabajos que he hecho. Les dejo también la página web de AppDrone, si quieren capacitarse en drones. Nosotros somos autorizados por el ministerio para poder hacerlo. Y para poder capacitarse, aquí en AB, con Robin y José, vamos a armar definitivamente un curso de esto. Ojalá que nos podamos ver ahí prontamente. Así que, señores, lo dejo aquí. Cualquier cosa, aquí tienen mis datos. Y nos vemos la próxima oportunidad. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. ¿Ok?
Gracias, señores.